El mes de noviembre nos ha traído dos buenas noticias para aquellos que investigamos el tema de la salud en modo profundo, extenso, en relación a las diversas áreas del conocimiento. Y me refiero a la publicación de la ex ministra de Salud, Patricia García, publicado en la prestigiosa revista The Lancet, cuyo título es La corrupción, un secreto a voces. Y por otro lado también la publicación del libro de el doctor Álvaro López Cazorla, titulado Parlamento y Poder Político. Ambos textos son textos testimoniales que relatan las dificultades que han tenido cuando han asumido los cargos políticos de importancia en el país. Por un lado, la exministra de Salud, Patricia García, que tuvo una dura brega contra la corrupción cuando fue ministra. Y aquí simplemente hay que recordar las diversas vicisitudes que tuvo a raíz de la forma en cómo encontró el Ministerio de Salud el año 2016, periodo en que se produjo la transición del gobierno del expresidente Ollanta al gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, hay que señalar que el mérito que tiene este trabajo de Patricia García está en que resalta con mucha nitidez la definición de los términos. Y esto es muy importante en la investigación científica, porque permite que se puedan comparar los diversos estudios sobre el tema. Y además nos indica que no hay muchos estudios de la corrupción en salud, como debería existir, habida cuenta que es un problema mundial. Y aquí quiero referirme a dos términos que ella precisa muy hábilmente. El primero de ellos utiliza el término de corrupción bajo la definición de Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental que analiza la corrupción en la mayoría de países del mundo. Y el segundo tema es la definición de la palabra global, cuya definición le plantea como una definición de los diversos países del mundo y no necesariamente por el uso global que da alguna organización no gubernamental. En ese sentido, define a la corrupción como el abuso del poder político para beneficio personal. Y esta definición ha permitido a ella tratar de buscar los diversos tipos de corrupción que hay en el sector salud. Y aquí ella ha logrado enumerar hasta 6 tipos de corrupción que encontró, creo yo, y que también pertenecen a la literatura internacional, que deben ser subsanados en el más breve plazo. El otro tema que me parece a mí importante es que señala que los diversos estudios que hay científicos, con metodología científica, con rigor, con un estudio perfectamente comparable con otros países, es que la corrupción genera tantas pérdidas económicas que bien podría ameritar un estudio junto con otras ramas del conocimiento de la salud y de la medicina en los mismos estándares y con el mismo estatus para poder usar estos resultados con evidencias ya científicas para la lucha contra la corrupción. No cabe duda que este trabajo forma parte de la lucha frontal contra la corrupción que se lleva a cabo en el país. Sin embargo, creo que el aporte mayor que tiene es el reclamo que hace a la academia, a las universidades, a las instituciones que generan conocimiento, a los investigadores que crean nuevo conocimiento, a que se ocupen del tema de la corrupción. Todos sabemos que el fenómeno de la corrupción no es nuevo. Es una lucha constante. Sin embargo, yo creo que el uso de los elementos del conocimiento científico podrían tener mayores facilidades, mayores herramientas para combatir este terrible flagelo que asola a nuestro país. Por otro lado, también quiero resaltar que el doctor Álvaro López, con su libro El Parlamento y Poder Político, nos señala una etapa del conocimiento poco visto en el país,
cuál es la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para lograr normas que logren profundos cambios en el país. Y aquí hay un tema de fondo. Todos los conocimientos científicos que se obtienen en la academia, en las universidades, los investigadores, se deben plasmar luego en políticas públicas. Para que eso ocurra, se tienen que hacer leyes y reglamentos. Y es evidente que el rol que ocupa el Parlamento en la adaptación de leyes es importante. Por eso es que si generas una gestión ministerial fuerte, necesitas también tener un acompañamiento en el Congreso de la República, que solo se logra si existe una buena coordinación. Y precisamente este tema ha sido muy complicado en la gestión que tuvo la ministra Patricia García, así como los sucesores, como D'Alessio, como Silvia Pesá, que fueron ministros que tuvieron un Congreso muy duro, muy crítico. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, se lograron leyes muy importantes, como por ejemplo, aprobar una ley de presupuesto que incorporara una serie de beneficios para el sector de salud, como es el caso de las deudas enormes que tenía el Seguro Integral de Salud en ese momento. Luego el tema de dinero que se traspasó del Ministerio de Educación al sector salud, la ley de redes integradas de salud, la ley de fortalecimiento de la rectoría y un largo etcétera. Son normas que se lograron en momentos muy difíciles de confrontación, por eso es el mérito de ese texto, que permite comprender cómo, hasta en las más difíciles situaciones, el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es importante. Ambos textos, cada uno en su estilo, uno es el estilo académico y el otro es el estilo del derecho, ambos relatan hechos que el común de la gente no conoce. Llena un vacío muy importante que permiten comprender los aspectos, las redes que se tejen detrás del poder político. Yo creo que su lectura va a contribuir al desarrollo de la salud y la medicina de nuestro país.